Hola a todos, una vez más Raudo Cora Cruz Medina con un nuevo video para YouTube. Y en esta ocasión seguimos dándole lectura al libro Memorias de un cortesano de la era de Trujillo. Este es el vídeo número 4 que voy a hacer sobre la vida de Joaquín Balaguer escrita por él mismo. Todavía estamos al principio del libro. Aquí en este libro Balaguer cuenta todas sus anécdotas con Trujillo y todo lo que él vivió, porque nos acordamos que Balaguer era familiar político de Trujillo, ya que la primera esposa de Trujillo era tía de Balaguer. Y Balaguer estuvo en el gobierno de Trujillo desde el año 1930 hasta el año 1961. Y todo está aquí en este libro. Seguimos dándole lectura. Dice aquí: oradores dominicanos, Fernando Arturo de Meriño y Eugenio de Champs. Entre los oradores dominicanos cuya presencia en la tribuna constituyó siempre un espectáculo por la imponencia de su continente, según testimonio de quienes la escucharon, se encuentran Fernando Arturo de Meriño y Eugenio de Champs. Ambos utilizaron con maestría los recursos histriónicos de la oratoria. Los brazos del primero se agitaban como las alas de un arcángel, vengador en el púlpito, y la voz del segundo se elevaba desde la tribuna popular como la de un dios olímpico. Solo una vez alcancé a divisar la figura de Eugenio de Champs mientras avanzaba frente al Palacio Municipal de Santiago, ante la admiración de cuantos habían tenido la ocasión de oírle en la arenga política o de seguir en los vuelos de su fantasía en la disertación académica. Pero sí sé, por habérselo oído muchas veces a Estrella Ureña, que nadie en el país ha poseído ni su potencia verbal ni su vuelo oratorio. Sus discursos no solo son los más perfectos que poseemos desde el punto de vista literario, sino que desde su boca las palabras parecían fluir con el poder avasallador de una fuerza de la naturaleza. Y aquí hay varias fotos. Aquí hay una foto muy interesante que dice el doctor Joaquín Balaguer dirigiéndose a la multitud durante un mitin celebrado en Santiago de los Caballeros contra la intervención norteamericana de 1916 a 1924. Aquí pueden ver la foto. Balaguer. Balaguer tenía en ese tiempo como más o menos 20, no, Balaguer nació en 1907. Sí. Balaguer tenía como 20 años por ahí, no me acuerdo bien. De cuando ahí se ve esa foto. Y aquí está Eugenio de Champs, que es la persona de la cual estaba hablando ahora. Y aquí está Monseñor Fernando de Meriño. Las dos personas que él mencionaba como grandes oradores de la República Dominicana. Sigue aquí Rafael Estrella Ureña. Rafael Estrella Ureña, por cierto que Rafael Estrella Ureña es ancestro de Eduardo Estrella, quien hoy en día es presidente del Senado, y de los Estrellas Sadalá, que fueron ajusticiados porque participaron en la muerte de Trujillo, y de los cuales hay varias calles y autopistas. Bueno, no autopistas, sino una de las calles centrales de Santiago se llama Salvador Estrella Sadalá. Todos ellos son familiares de Eduardo Estrella, quien es hoy en día presidente del Senado. Dice aquí Rafael Estrella Ureña. Rafael Estrella Ureña, físicamente dotado de extraordinarios dones para la oratoria, voz potente, rica imaginación y temperamento volcánico que se proyectaba a través de sus ojos, verdes en reflejos eléctricos y en imágenes de enorme poder emotivo. Era poco discerno en la conversación casera. Necesitaba, al parecer, del contacto con el público para crecer y agigantarse. Eso le pasa a muchas personas. Hay muchas personas que son tímidas en lo privado, pero que cuando se ven ante un público se agigantan. Inclusive eso mismo le pasaba a Balaguer también. Balaguer era una persona en lo privado de muy poco hablar, una persona muy reservada y muy callada. Sin embargo,
los discursos políticos de Balaguer, todo el mundo sabe en República Dominicana, que eran de los más cautivadores discursos que haya dado político alguno. Yo creo que Balaguer y Peña Gómez han sido los mejores tribunos oratorios de la política dominicana. Dice aquí, estaba hecho Rafael Estrella Ureña para lucir en la plaza pública como el mármol de las fuentes y el bronce de las estatuas. Con él ocurría como con todos los grandes conductores de masas. Su pequeña estatura adquiría proporciones colosales, gracias al toque hipnótico de la elocuencia. Sus defectos físicos, si los tuvo, desaparecían bajo el encanto de su palabra, como desaparecía en la tribuna la fealdad de Mirabeau, descrito por sus biógrafos casi tan repulsivo como el jorobado de Notre Dame, en la novela de Víctor Hugo. Fue, sin embargo, un hombre cordial y sencillo, que atribuía poca importancia a sus aptitudes excepcionales como tribuno. Muchas veces le oí decir que su elocuencia, comparada con la de Deschamps, era como el balbuceo de un niño comparado con el estrépito provocado por el estallido de una energía telúrica, es decir, como un terremoto. La nuestra se halla, decía, en el ABC de aquella elocuencia portentosa. El poder de esta oratoria reside en el sonido de la frase y en la música de las palabras, mucho más que en la profundidad de las ideas. La siguiente anécdota pinta hasta qué grado alcanzó en Rafael Estrella Ureña ese aspecto puramente ornamental del arte oratorio. Vamos a ver cuál es la anécdota que Balaguer va a contar. Dice aquí, Telésforo R. Calderón me contó que tuvo la oportunidad de asistir en la ciudad de La Vega a una conferencia dictada por el tribuno santiagués sobre un tema excesivamente árido, la enseñanza de las matemáticas en los planes de estudio del bachillerato de la época. El disertante se extendió sobre teoremas geométricos y ecuaciones algebraicas por más de 2 horas. Calderón, quien ocupaba el cargo de inspector de educación en La Vega, osó decir a quienes le acompañaban en la primera fila del Casino de la Juventud que el tema resultaba aburrido para la mayoría de los asistentes. Pero sus interlocutoras reaccionaron en son de protesta, alegando que estaban encantadas y que con gusto permanecerían oyendo al orador durante toda la noche. Es decir, Rafael Estrella Ureña habló durante 2 horas de matemáticas y las personas estaban encantadas por la forma en la que él expresaba sus ideas. Aquí se ve una foto. Dice aquí, el licenciado Rafael Estrella Ureña, mientras visitaba Europa en calidad de embajador y ministro plenipotenciario del gobierno del presidente general Horacio Vázquez. Ahí se ve la foto. Pasamos a otro orador. Dice aquí Mateo Aguilera. En Santiago, habla Balaguer, conocí en aquellos días a Mateo Aguilera. Era un negro de facciones ordinarias, bajetón y con el pecho ancho y fornido, la caja torácica ideal, según Rodin, para los cantantes y tribunos que necesitan emitir sonidos resonantes y expresarse con voz voluminosa. Se había enrolado como dirigente barrial en el sector obrero que dirigía en La Vega el doctor Wenceslao Medrano. Sus intervenciones en la tribuna pública durante los últimos años del gobierno del presidente Vázquez empezaron a atraer sobre él las simpatías de mucha gente. Se trataba de un campesino que había apenas hecho el 3er curso de la escuela primaria. Su lenguaje tosco carecía de pulimiento, pero qué orador tan extraordinario. Las palabras fluían de su boca como un torrente inagotable. El ímpetu demoníaco de la elocuencia embelecía en la tribuna sus facciones que eran de ordinario repulsivas. La gente que lo oía quedaba suspensa de sus labios, como de las cuerdas de un arpa tocada por las manos de un ángel. Cuando se instauró en el país la era de Trujillo, Aguilera fue de los primeros en desaparecer y nunca más volvió a conocerse su destino. Para algunos se había ido hacia la capital, para otros menos optimistas había sido víctima del prodigioso don de elocuencia con que le dotó la naturaleza y que había hecho de él un peligroso promotor de las reformas obreras de Samuel Gompers y de José Eugenio Conrad, seguidor entusiasta en la República Dominicana del famoso laborista estadounidense.
Ok, muy bien. Y lo interesante es que esa persona a la cual Balaguer alude, Mateo Aguilera, solo había alcanzado el tercer grado de primaria. Y aún así, fue uno de los grandes eh, tribunos que él conoció en su vida. Y a mí me sorprende una y otra vez el cómo Balaguer tenía todos esos recuerdos en su cabeza cuando escribió este libro. Porque este libro, él lo escribió cuando tenía ya más de 70, Balaguer tenía como 75 o 76 años de edad cuando escribió este libro. Dice aquí, llegada de Albizu Campos. En el año 1927 fijó su residencia temporal en Santiago el doctor Pedro Albizu Campos, abanderado del movimiento pro independencia de Puerto Rico y entusiasta propulsor como sus compatriotas Román Valdoriotti de Castro y José de Diego de la hermosa fábula de la Confederación Antillana. Era un hombre de mediana estatura, de pelo lacio y abundante, de complexión fornida, una ancha frente y ojos oscuros que miraban a su interlocutor con fijeza. Toda la juventud intelectual de Santiago lo rodeó desde el primer instante y su figura se convirtió bien pronto en el principal centro de atracción de aquella ciudad que durante 8 años había sufrido en carne viva la crisis patriótica desencadenada por la intervención militar norteamericana. Albizu Campos pronunció en los principales centros culturales del Cibao conferencias que quienes las oyeron recuerdan aún con emoción. En Santiago disertó en los salones de la Sociedad Amantes de la Luz y el día 16 de julio de ese año sobre el tema Crisis de la Cultura Hispánica en Puerto Rico. Su presentación fue hecha por el poeta Ramón Emilio Jiménez y entre los patrocinadores del acto figuró la señorita Ercilia Pepín, directora de la Escuela México, que en esa escuela fue que yo estudié, en el Liceo México de Santiago. Ahí fue Balaguer también maestro y profesor, sí. Era un orador de palabra maciza, de razonamientos contundentes y de voz penetrante. Su oratoria contrastaba con la que se hallaba entonces en boga, tanto en nuestro propio país como en el resto de los pueblos de América. Los últimos estertores de esa elocuencia perteneciente al siglo XIX fueron los discursos pronunciados en las Naciones Unidas por Víctor Andrés Balunde, orador cuya pomposidad dramática recordaba a veces en las asambleas de la Organización Mundial los tiempos de Castelar y de Mella Franjul en los parlamentos españoles de la centuria pasada. En vez de la palabra hueca, del apóstrofe altisonante y de la amplificación vacía, Albizu Campos utilizaba un lenguaje directo que no deleitaba con sus imágenes, pero que sí convencía con su riqueza dialéctica y su poderío discursivo. Los jóvenes que llegamos a intimar con él tuvimos ocasión de comparar ese nuevo estilo de elocuencia con el que a su vez distinguía la oratoria de Rafael Estrella Ureña y de otros tribunos políticos de la misma época como Juan José Sánchez, Germán Soriano y Luis C. del Castillo. La palabra debe usarse en la tribuna pública, no para deleitar, sino para convencer, nos decía. De todos los oradores dominicanos, el que le había más favorablemente impresionado era Eugenio de Champs. Admiraba en él, a través de la lectura del pequeño tomo que lleva por epígrafe Ecos Tribunicios, la pureza de la dicción, la tersura y la esbeltez cultural de la frase siempre correctísima, pero sobre todo su apego a la expresión directa y al poder de condensación de que hace falta en sus arengas cuidadosamente elaboradas. De que hace gala en sus arengas cuidadosamente elaboradas. Con Albizu viajaba Juan Juarbe, inseparable del líder puertorriqueño, quien dedicaba el tiempo que le dejaba libre su entrega casi absoluta al jefe rebelde a llegar fondos para la menguada bolsa de Gran Viajero. Incansable en la lucha por su patria, con Juarbe, considerablemente más joven que Albizu, llegamos a tener verdadera comunión de inquietudes y con él compartimos la tarea de reunir recursos en Santiago y en otras ciudades del país en favor de la causa puertorriqueña. Esa amistad con Juarbe sobrevivió a la partida de los viajeros que al cabo de varias semanas abandonaron el país para dirigirse a Haití, correspondiendo a la invitación que desde Puerto Príncipe les habían dirigido los patriotas haitianos Pierre Poulet y Hollywood Fields. Y aquí vemos otra vez que ese cuento de que Balaguer era anti-haitiano es falso. Balaguer siempre le ha dado su crédito a los haitianos
Y inclusive Balaguer tenía en sus casas 2 cuadros. Él tenía muchos cuadros, pero él tenía un cuadro de Duvalier, que Duvalier le había regalado autografiado. Y él tenía en su casa un cuadro, que todavía están ahí, porque en su casa hoy en día es un museo y se pueden ver, de una primera ministra haitiana que también le regaló el cuadro autografiado. Y esos cuadros él los tenía en su casa años después de que Duvalier ya no era presidente de Haití y de que esa mujer no era más primera ministra de Haití. Es decir, si Balaguer hubiese sido antihaitiano, él no hubiese tenido esos cuadros en la sala de su casa. Aquí vemos una foto interesante. Aquí dice: el doctor Joaquín Balaguer posa junto a Rómulo Betancourt cuando el político venezolano visitaba el país realizando una campaña contra el general Juan Vicente Gómez. Vean ahí a Balaguer con Rómulo Betancourt. Esa foto es histórica. Sabemos que que Rómulo Betancourt después llegó a ser presidente de Venezuela y que sufrió un atentado que le mandó a hacer Trujillo, el cual él sobrevivió. Hay una anécdota sobre ese atentado que le hizo Trujillo a Rómulo Betancourt, y es que Rómulo Betancourt en la campaña presidencial de Venezuela había dicho que si él llegase a meter sus manos a robar en Venezuela, que Dios hiciera que se le quemaran las manos. Y resultó ser que en el atentado que él sufrió de Trujillo, que Johnny Aves le puso una bomba al carro de él, creo que en el año 1958, por ahí, sus principales heridas fueron quemaduras en las manos. Bueno, voy a leer entonces la parte de Rómulo Betancourt para darle final a esta cuarta parte de la lectura de este libro, Memorias de un cortesano de la era de Trujillo. O no, lo voy a dejar aquí y luego continuar entonces con Rómulo Betancourt, para no hacerlo muy largo y no cansarlo. Yo soy Rado Cora Cruz Medina. En esta serie le estoy dando lectura al libro famosísimo de República Dominicana, y que todo dominicano que se aprecie de querer conocer la actualidad política de República Dominicana y lo que es la opinión de una de las personas que más influyeron a la República Dominicana en el siglo XX, Memoria de un cortesano de la era de Trujillo. Si no tienes el libro para leerlo en tu casa y no lo puedes conseguir, mira esta serie de vídeos que aquí te lo voy a leer todo página por página hasta que yo termine. Dale like al vídeo si te gustó. No olvides hacerte suscriptor del canal. Hasta el próximo vídeo. Y gracias por escucharme.